An Ecuadorian expert has described the relationship between the Communist Party of China and the Chinese people as very close because the CPC understands the needs of the people. Christian Mejia, an international journalist from Ecuador, made the remarks in a recent interview with Xinhua. El hecho de que el Partido Comunista a partir de 1949 haya tomado el poder, básicamente se debió a que el Partido Comunista entendió las necesidades del pueblo chino. La relación es muy estrecha porque hay este conocimiento de las necesidades del pueblo chino, cómo responder ante estas necesidades y cómo adelantarse a estas necesidades. Y ese es un punto principal de la política china ahora. La derrota de la pobreza extrema es uno de los puntos más simbólicos y que tiene el partido, uno de los logros más grandes que tiene el partido, y es por eso que el pueblo sigue, como usted dijo, sigue confiando en ellos, porque lo lograron. Eso, vuelvo y repito, es solo porque se dieron cuenta de las necesidades, escucharon al pueblo y se sacrificaron.